Bien, entonces les había mencionado de que los cambios de coloración Doctor, de la... Doctor, no, no se está viendo. ¿No se ve en la pantalla? No. no, doctor, ha dejado de compartir la pantalla. A ver, un segundito, vamos a ver qué está pasando. Ahora, Ahora sí la estamos viendo, doctor, gracias. ya. Entonces, bien. A ver, les estaba diciendo que en semiología de piel hay que ver muchos aspectos relacionados a la turgencia, a la elasticidad, a la humedad, a la temperatura, a la higiene o la limpieza de la piel, aparte de alteraciones del color. Y eso es simplemente lo que estamos viendo ahora, alteraciones o trastornos del color de la piel. Habíamos mencionado ya en lo que es la palidez, la rubicundez, la cianosis y ahora estamos en ictericia como cuadros fundamentales de cambio de coloración de la piel, ¿no? Para terminar, lo de la ictericia tiene mucho que ver con el metabolismo de la bilirrubina. Ya habíamos mencionado en la anterior clase de que hay que ver los valores y los parámetros de las bilirrubinas, laboratorial por supuesto, para darnos cuenta inmediatamente si es una hiperbilirrubinemia prehepática, hepática o posthepática. En esta foto van a ver ustedes, es otro paciente que ha entrado con ictericia a nuestro servicio. Fíjense, esta es mi mano, acá está totalmente amarillo el paciente, creo que tenía 22 y algo más, no me sé acordándote, bilirrubina total. Entonces, la ictericia se clasifica según su etiología en realidad en prehepática, hepática y poshepática. Ya lo habíamos mencionado en la anterior clase. Prehepática cuando existe demasiada cantidad en la producción de bilirrubina. Ya habíamos dicho que la bilirrubina se produce demasiado cuando hay glóbulos rojos que se destruyen en una cantidad que pasa por encima de la capacidad de conjugación del hígado. Ahí hablamos de hemólisis de cualquier naturaleza, hemoglobinopatías, hablamos de función hemocaterética del vaso muy aumentado, etcétera, ¿no? O sea, cualquier patología que haga que los glóbulos rojos o también la mioglobina se destruya demasiado, entonces se forma demasiada cantidad de hemoglobina no conjugada o indirecta, y que por más que el hígado esté normal o sano, sobrepasa esa capacidad hepática de poder conjugar, por lo tanto hay una hiperbilirrubinemia, pero en base a predominio de la bilirrubina indirecta o no conjugada. Si usted se encuentra en el laboratorio aquella situación de que hay predominio hay hiperbilirrubinemia, pero predominio de la no conjugada, es hemólisis. Tienen que buscar la causa de esa hemólisis. Y cuando es poshepática, significa que ya está conjugado, ya el hígado ha cumplido su función normal de conjugar, pero que hay algún proceso obstructivo, ¿no? En todo lo que es el hígado intra y extrahepática y la vía biliar, que esté obstruyendo la eliminación normal de la bilirrubina conjugada, porque si ha pasado por el hígado, quiere decir que está conjugado. Entonces van a encontrar ustedes una hiperbilirrubinemia en base a bilirrubina conjugada o directa. Entonces, si encuentran aquella situación, obvio, ustedes ya piensan que hay un proceso obstructivo a nivel de la vía biliar. ¿Qué será? No lo sabemos, eso la clínica nos orienta y los exámenes complementarios puede ser un proceso de neoplasia de vesícula biliar, cáncer del esfínter de Oddi, colecistitis, perdón, colelitiasis, bueno, cualquier otra circunstancia, estenosis, por ejemplo, en la vía biliar o lo que nosotros conocemos como éstasis a nivel de la circulación hepática y poshepática, es decir, hay varias causas que pueden producir la falta de eliminación adecuada de la bilirrubina conjugada. Entonces es muy fácil darnos cuenta simplemente con el laboratorio. Predominio de la indirecta es prehepática, hay hemólisis en algún lado, hay que buscar. Y la poshepática quiere decir es obstructivo, ¿qué es lo que estará obstruyendo en la vía biliar? Una vía de eliminación normal. Y cuando ambos, de manera más o menos simultánea, se elevan, tanto la directa y la indirecta, entonces hablamos de que el hígado es el que está fallando. Y hay un montón de patologías hepáticas, incluyendo todos los tipos de hepatitis que ustedes conocen, ¿no es cierto? Entonces es muy sencillo.
hacer el diagnóstico de una probable etiología de la ictericia, que es muy frecuente. Ustedes van a encontrar que hasta en la insuficiencia cardíaca hay ictericia, es decir, hay muchísimas enfermedades. Esto simplemente lo vamos a mencionar porque obviamente se necesita mucho más tiempo para explicarles. Según el tinte, la ictericia se clasifica en ictericia verdínica, flavínica, rubínica, melánica, etc. Miren, cuando es un problema crónico, de una obstrucción crónica, entonces la ictericia generalmente tiene un ligero tinte verdínico, ¿ya? Cuando es por obstrucción crónica, quiere decir que no es tan amarillo, sino tiene un ligero tinte medio verduzco. Por eso se llama ictericia, es decir, amarillo verdoso, ictericia verdínica. Esto generalmente se presenta en los procesos obstructivos crónicos, ¿ya? Y es casi seguro de que la causa fundamental puede ser un proceso neoplásico, es decir, hay que buscar un proceso neoplásico que esté provocando este tipo de ictericia. Por ejemplo, la melánica, es decir, una ictericia, un amarillo más oscuro, con un tinte más o menos negruzco, se presenta en las enfermedades crónicas como una insuficiencia hepática crónica y una insuficiencia renal crónica combinada, ¿no? Entonces, esto es más o menos para aquella gente que tiene que es muy acucioso con la mirada, que revisa, pero esto no es tan amarillo, ¿no? O sea, tiene un tintecito. Y muchas veces grandes maestros nuestros en visita siempre nos decían a nosotros, ¿y qué tinte tiene? Ictericia, doctor. No, no, no. Sí, yo sé que es ictericia. Dice, ¿pero qué color tiene? ¿No? No se parece medio verduzco, doctor, parece medio verde. No parece, es. Entonces, ¿cuál es la causa? No sé, doctor. Es pues obstructivo. Piensen, hijos, piensen, piensen. Entonces, fíjense, los grandes maestros tienen esa posibilidad de haber visto tanto paciente con este tipo de cuadros que inclusive lo clasifican según el tinte, el ligero tinte que pudiese tener. Nosotros que no conocemos más que los colores principales, azul, rojo, blanco, verde, y no conocemos mucho que el blanco hueso, blanco marfil, blanco no sé qué, y de todos los colores existen, ¿no es cierto? Rosa palos, rosados, no sé, amarillo patito y todo lo demás. Nosotros no conocemos mucho, no podemos quizás distinguir, pero es suficiente con que nosotros podamos distinguir la ictericia, ¿no? Y podamos clasificarla en prehepática, hepática y poshepática. Y siempre, señores estudiantes, te van a dar cuenta que la ictericia siempre se inicia a nivel de las escleras, porque las escleras tienen gran cantidad de elastina, que es el tejido por el cual tienen mucho tropismo las bilisubinas. Es decir, si es que las bilisubinas se elevaron muy poquito, ¿no? Hasta 2.4 se dice, 2.4, 2.5 de bilisubina total, no se va a manifestar a nivel de piel o cosas de manera generalizada, sino simplemente a nivel de las conjuntivas, ¿ya? A partir de 7 gramos o más, recién se puede generalizar al resto del cuerpo. Por eso se llama subictericia, cuando simplemente encontramos un ligero tinte amarillento a nivel de las escleras, ictericia propiamente dicha, cuando ya encontramos a nivel de la cara, labios, lengua, e ictericia marcada, cuando pasa por encima de 12 gramos por decilitro, ya se marca o se tiñe inclusive las secreciones. Ya no estoy hablando solamente de la secreción urinaria, eso sí es amarillo, amarillo. Estoy hablando de la sudoración, la saliva y las lágrimas. Hay mucho paciente que tiene, bueno, cirrosis hepática, por decirles, porque hay bastante gente en nuestro medio y por la cultura que beben alcohol en bastante cantidad. No nos estoy refiriendo a nosotros, me incluyo yo, un fin de semana o 2 fines de semana igual, pero no tenemos ese problema, felizmente, de tener una cirrosis. Los que toman bebidas alcohólicas de manera frecuente, obviamente, terminan haciendo cirrosis. Y hemos tenido un montón de pacientes internados fundamentalmente en el Hospital Santa Bárbara, en donde pasamos visita al día siguiente y encontramos la sábana totalmente amarilla, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la sudoración que se tiñe inclusive de amarillo, ¿no? Es tanta la cantidad de bilirrubina que tiene que buscar por dónde eliminarse, y lo hace a través de la piel por la sudoración. También lo hace a través de las secreciones, ya les he dicho, la saliva y las lágrimas fundamentalmente empiezan a escurrir lágrimas de color amarillento.
Entonces, según la intensidad, subictericia, ictericia propiamente dicha e ictericia marcada. No hay que confundir, señores estudiantes, con un problema que se conoce como hipercarotenemia. La hipercarotenemia es simplemente la alteración en el metabolismo de los carotenos. Hay mucha gente que no puede metabolizar los carotenos y eso está en todas las verduras y algunas frutas que ustedes conocen como la zanahoria, la papaya y no sé en qué cosas más existen los carotenos, y zapallo, por ejemplo. Y cuando estas personas consumen estos alimentos, de repente aparece un color amarillo, pero nunca en las escleras, sino generalmente en la palma de las manos, ¿no? Eso es hipercarotenemia, es decir, no es ictericia. La ictericia generalmente inicia a nivel de las escleras y es por el aumento de las bilirrubinas. En cambio, la hipercarotenemia es por el incremento de los valores de los carotenos, pero por un mal metabolismo que tiene algunas personas. Entonces es muy fácil de darnos cuenta porque solamente aparece en la palma de las manos, se vuelve amarillo. Bien, hasta ahí no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta, señores estudiantes. Adelante. Adelante, chicos, ¿está todo claro? No, doctor, todo está claro. Sí, doctor, gracias. Bien, ahora hágame recuerdo, por favor, no tengo ahorita yo el rol de exámenes. ¿Cuándo es el examen de semiología? El ¿Cuándo es? miércoles 14 de julio, doctor. 14, falta 10 días. Estamos arruinadísimos, no vamos a poder avanzar. No vamos a llegar. Es imposible entonces. Chicos, ¿saben qué? Vamos a dejar las lesiones elementales, primarias y secundarias para dermatología. En dermatología el primer tema obviamente es historia clínica dermatológica y las lesiones elementales primarias y secundarias. Simplemente las vamos a clasificar y ahí vamos a quedar, porque si no, no vamos a terminar. Teníamos que hacer hasta sistemas respiratorios, semiología respiratoria para el primer parcial. Y no vamos a llegar, nos falta examen físico regional de la cabeza, cara y cuello, y eso es harto. Entonces, vamos a mencionar simplemente las características que nosotros debemos mencionar y vamos a hablar fundamentalmente de una sola lesión, que son las máculas y las manchas, y vamos a mencionar la clasificación de las lesiones elementales primarias y secundarias y cómo se clasifica. Entonces, las lesiones elementales en dermatología ya generalmente se denominan erupción, ¿ya? Y se denomina monomorfa cuando es un solo tipo de lesión, y polimorfa cuando existen dos o más lesiones, dos o más tipos de lesiones. Les voy a dar un ejemplo. ¿En qué caso se puede dar dos o más tipos de lesiones? Por ejemplo, la varicela, que todo el mundo ha enfermado o conoce, ¿no es cierto? Primero puede aparecer una ronchita rojita, luego aparece una pequeña vesícula y otra se rompe la vesícula y aparece una pequeña costrita y finalmente se cae la costra y aparece un pequeño fondo eritematoso con una pequeña depresión. Es decir, ya ahí he mencionado 4 tipos de lesiones. Y ustedes saben muy bien que la varicela, mientras aparece en un lado, puede estar ya en otro tipo de lesión, como en las escaras, en la espalda, puede aparecer en la cara luego en el cuero cabelludo, etc. De tal suerte que una sola persona se puede ver diferentes estadios o diferentes tipos de lesión. A eso se llama polimorfa. ¿Ya? Entonces, dentro de lo que son las lesiones elementales de la piel, vamos a hablar que se clasifica en dos: las lesiones elementales primarias y las lesiones elementales secundarias. Las primarias se llaman así porque aparecen sobre una piel sana, intacta, ¿ya? Y dentro de esto, no sé, nos vamos a ir, creo, a la última parte, para que me entiendan más o menos. Bien. Dentro de las lesiones elementales primarias tenemos la mácula, que es uno de los tipos de lesión más frecuentes. Por eso vamos a ver la clasificación de las máculas. El resto, las de consistencia sólida, están la pápula, la placa, el nódulo, el tumor. Y las que tienen contenido de consistencia o de contenido líquido, está la vesícula, la ampolla, la pústula y el quiste, aunque el quiste también puede tener un contenido sólido. Sí, estamos hablando, por ejemplo, del quiste dermoideo,
Estamos hablando del quiste sebáceo, que es una pequeña masita o tumoración de grasa, entonces no es sólido, ¿no? Pero podría tener, tiene una variación en su componente. Entonces, dentro de las lesiones elementales primarias, no se olviden, se clasifican en las inconsistentes, en las de consistencia sólida y las que tienen contenido líquido. Las inconsistentes, la mácula, vamos a ir describiendo ahorita, y el resto que son la pápula, placa, nódulo, tumor, que son sólidas, y las líquidas, vesícula, ampolla y pústula. Esas son las que, y el absceso más por si acaso. Acá me falta el absceso. El absceso también tiene contenido líquido, aunque sea pus o sangre, pero sigue siendo líquido. Y las lesiones elementales secundarias se clasifican con pérdida de sustancia, ¿no? Residuo eliminable o con modificación de las lesiones primitivas temporales, quiere decir que solo un tiempito van a estar en la piel y luego se eliminan, por eso en otros libros ustedes van a encontrar con residuo eliminable, se llama, y otros le llaman temporales, ¿ya? Y luego tenemos las permanentes, o nosotros también llamamos secundario a reparación o cicatrización. Las que son por pérdida de sustancia son la escoriación, erosión, las fisuras o grietas, las úlceras y las fístulas. Las que son con residuo eliminable o son temporales, la escama, la escara y la costra, que son las más comunes, y dentro de las permanentes o las lesiones elementales secundarias permanentes por curación o cicatrización, entonces tenemos la atrofia, la cicatriz y la liquenificación, que son las más conocidas. Entonces, ¿qué son las lesiones elementales primarias? Para recordar esta clasificación, son aquellas lesiones que aparecen sobre piel sana o intacta. Y las lesiones elementales secundarias son aquellas que aparecen por evolución de las lesiones primarias. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, una vesícula que es una lesión elemental primaria con contenido líquido, ¿qué va a pasar con esa vesícula? No se va a quedar así, puede reventarse y puede, una vez que se revienta, ¿qué es lo que se va a formar? Una costra. Acá está la costra, ¿sí? Entonces, las lesiones elementales secundarias son aquellas que se presentan por evolución de las lesiones elementales primarias. ¿Sí? Eso quiere decir. Entonces vamos a empezar a tratar de hablar fundamentalmente alguna situación nada más relacionado a los cambios de coloración o las manchas o los abonos, ¿ya? Acá estamos. Lesiones elementales de la piel, tenemos que hablar de lesiones polimorfas, monomorfas, del tipo tanto, etcétera. Pero ¿cómo vamos a empezar a mencionar las lesiones de la siguiente manera? ¿Qué es lo primero que van a encontrar ustedes? Ya les he dicho, las inconsistentes, estas que aparecen sobre una piel sana o intacta. Y dentro de estas lesiones primarias tenemos la mancha o la mácula. Estos simplemente hacen cambio de coloración de la piel, no hacen relieve, es decir, la anatomía y la arquitectura del lugar donde está la lesión se respeta, o sea, no hay una que es sobrelevantado o deprimido o qué sé yo, no hay, simplemente es cambio de coloración, por eso se llama mancha o mácula. ¿Ya? Y estas manchas o máculas se clasifican o pueden ser de origen vascular, de origen pigmentario y de origen artificial. Vascular vamos a ver de que puede ser por congestión pasiva, puede ser por congestión activa, por extravasación. Y les voy a mostrar algunas lesiones para que ustedes me puedan entender. El pigmentario se refiere a la melanina que generan nuestras células dérmicas, ¿ya? De acuerdo a si hay una hiperproducción o una disminución en la producción de melanina, vamos a ver también lesiones pigmentarias por hiperproducción y por hipoproducción de melanina. Y las artificiales se refieren fundamentalmente, señores estudiantes, a lo que ahora está de moda, ¿no es cierto? Los tatuajes, esas cositas, ¿ya? Bien, entonces esta primera clasificación de las lesiones elementales primarias y secundarias, considero que ya lo tienen bien, lo van a repasar, y las primarias, ¿qué quiere decir? Y en cuántos grupos se clasifica, lo mismo de las lesiones elementales secundarias. Dentro de las primarias iniciamos con la mancha o mácula, que es una de los tipos de lesión más frecuente en dermatología.
¿ya? Entonces hablamos de que existe, puede ser de origen vascular, pigmentario y artificial. Ahora hablaremos del vascular, es decir, de esto primero, ¿ya? Las manchas de origen vascular pueden ser por congestión, por extravasación o por neoformación, pero por congestión, vamos a ver, puede ser congestión activa y la congestión pasiva, ¿ya? En los casos de activa es caliente, es eritematosa, es roja. ¿Qué significa esto? Que los capilares o los vasos dérmicos o subdérmicos simplemente aumentan de diámetro, es decir, se dilatan y la sangre tiene mayor aflujo a esa zona y se vuelve roja y se vuelve eritematosa y obviamente por el mayor aflujo de sangre se vuelve caliente. A ese tipo de lesión se denomina exantema. No se olviden, chicos, las manchas por congestión activa, que es eritematosa, roja y caliente, se denomina exantema. Es decir, en cualquier lugar se presenta lesión exantemática en tórax anterior, región inframamaria izquierda, lesión exantemática. Pero como les he dicho que se mencionan muchas otras características, como por ejemplo si la lesión es única, los diámetros de la lesión, la consistencia de la lesión, los bordes de la lesión. Entonces ustedes dirán una lesión exantemática de aproximadamente 6 por 5 centímetros de bordes absolutamente irregulares, no lo sé, todo lo que ustedes puedan encontrar. Por eso les dije, en semiología dermatológica solamente aplican ustedes la inspección y la palpación, nada más, ¿ya? Entonces les recalco, las manchas por congestión activa, que son rojas, calientes y eritematosas, se denomina exantema. Pero si estas lesiones se ubican en mucosas, por ejemplo, en el paladar, en el carrillo, se denomina enantema, no exantema. El exantema es en la piel. Ahora bien, si las manchas por vasodilatación son pasivas, quiere decir que las que se dilatan en realidad son las vénulas, entonces son azuladas y frías. No se olviden que la sangre, en realidad, todo el circuito de la sangre está compuesto por, ¿cómo se llama? Arteriolas y capilares. Hasta ahí sí nosotros podemos ver de que la sangre cumple con su función reguladora de la temperatura corporal. Pero cuando existe ya las vénulas, perdón, primero y luego las venas, hasta regresar al corazón, obviamente tienen un tinte azulado. Han visto, ¿no es cierto? La sangre arterial es de diferente color y la sangre venosa es de diferente color. Entonces, la vasodilatación en este caso no se trata de las venas gruesas o grandes, sino de las venas bien finitas. Inmediatamente después de las capilares vienen las vénulas. Entonces, este tipo de acúmulo o vasodilatación de las vénulas va a provocar unas manchas que son azuladas y frías en contraposición a las eritematosas rojas y calientes. En este caso, ya no se llama exantema, sino se denomina cianosis. Y si es que estas lesiones aparecen como una malla, se llama libedo. O peor todavía, otros llaman libedos reticulares, como una especie de red o malla. La característica, señores estudiantes, es que ambos, ya sea por congestión activa, el exantema, o por vasodilatación pasiva de las vénulas, que son la cianosis, van a desaparecer con la vitropresión. Es decir, ustedes, bueno, vitropresión, que es un portaobjeto, ¿no es cierto? Apretan la piel y se vuelve blanca. Si era rojita, o era azulada o cianótico, apretan ustedes esa parte de la piel, esa lesión, y se vuelve blanca. Es decir, se vacía de sangre, tanto la congestión pasiva y la activa, y retiran la presión e inmediatamente vuelve a llenarse nuevamente de sangre. Por eso se dice, en ambos casos, desaparecen a la vitropresión. ¿Y para qué nos sirve esto? Para ver que este cambio de coloración de la piel se debe a una causa vascular por congestión, porque por extravasación no se vuelve blanco. Es decir, a ver, un morete, ustedes apretenlo, igualito no se va a vaciar de sangre porque está fuera de los vasos, ¿no? Entonces, esa es la diferencia fundamental que se debe hacer, si es por congestión o por extravasación. ¿Cuál es la maniobra? La maniobra de la vitropresión. No importa si es activa o exantemática, o pasiva o cianótica.
¿sí? Entonces, no se olviden. Nuevamente reiterando la clasificación vascular, pigmentaria y artificial, estamos en la vascular simplemente por congestión, y congestión activa y congestión pasiva. Eso es lo único que hemos mencionado hasta este momento. Fíjense, estas son las lesiones eritematosas y las roseolas. Eso es por congestión activa, estamos diciendo. De tal suerte que si ustedes presionan con el pulpejo del dedo nomás esta lesión, se va a volver blanco como esto. ¿Por qué? Porque están vaciando, al presionar están vaciando esa vasodilatación de la red capilar subdérmica que había, lo vacían de su sangre, retiran la presión y otra vez se vuelve a llenar y se forma el rojito que ustedes están viendo, ¿ya? Eritema y roseola como ejemplo. Esto es vasodilatación pasiva o congestión pasiva de las venas. Fíjense, esto es cianótico, esto es rojo, esto es cianótico, ¿sí? Y esto obviamente se presenta más en las extremidades, ya sea por enfermedad de Raynaud, fenómeno de Raynaud o por el frío simplemente. No se olviden que muchos de nosotros quizás estamos en este momento así, ¿no? Muchos de ustedes deben estar con chalinas, chulos y todo, o en su camita viendo la computadora o su celular. Obviamente nosotros también estamos con chamarra y la chalina y todo lo demás por el frío, ¿ya? Entonces, no se olviden las características diferenciales del eritema, la roseola, que es por vasodilatación activa, y lo que es la vasodilatación pasiva, que es frío, azulado y cianótico. ¿Hasta ahí está bien, chicos, o tienen alguna pregunta? Está todo claro, doctor. Nada, ¿no? ¿Todo bien? Sí, doctor. Ya, perfecto. Estas cosas se preguntan en el examen de semiología, por favor, van a repasar, ya les he dicho. Les voy a pasar mañana el código de matriculación para el campus, ya voy a subir esta tarde los temas para que ustedes ya puedan empezar a repasar. Fíjense, esta es otra, ¿no es cierto? Parece red, fíjense, ¿no? Todo lo que es la coloración moteada que aparece. Parece líbedos reticulares, se denominan estas cosas. Y cuando es lineal, ¿no? Cuando es lineal se denominan telangiectasias. Fíjense las dilataciones vasculares venulares, son venas, estos no son capilares, en forma de líneas. A eso se denomina telangiectasia. Y mucha gente tiene a nivel de la nariz, del ala de la nariz, fundamentalmente a nivel de las mejillas, en el tórax posterior, en el tórax anterior, etc. Pero esto es muy frecuente, ¿ya? Entonces no se olviden que las dilataciones lineales se denominan telangiectasias y las que tienen forma de líbedos reticulares son vasodilatación pasiva, azuladas y frías. Esto de la vitropresión acá se nota, no sé si alguno de ustedes tiene estas lesiones, porque mucha gente de manera común también lo puede tener, ¿no? Hasta en las extremidades inferiores. Ustedes agarran, presionan esta parte y se vacía este caminito, pero sueltan la presión y se vuelve a llenar de manera lenta otra vez, ¿no? A eso se llama vitropresión, ¿ya? Ambos casos, ya sea por vasodilatación activa o pasiva, desaparecen a la vitropresión, pero una vez que se retira la presión, nuevamente se vuelve a llenar de sangre tanto los capilares como las venas. Telangiectasias. Muy bien. Las manchas por extravasación quiere decir que la sangre ya no ha llegado a los capilares o a las vénulas en cantidad apreciable para volverlo en roja, caliente o en fría, como en el caso de la dilatación pasiva, sino que se ha roto, ha habido una ruptura de los capilares o de los vasos. Y a esto se llama extravasación. Entonces, dentro de las manchas por extravasación, tenemos muchas lesiones desde pequeñas, puntiformes, que se conocen como púrpura, forma placas un poco más grandes, que se denomina equimosis, y si son lineales se denomina víbices. Púrpuras y petequias, hay una pequeña diferencia también por si acaso acá. Y finalmente las manchas por neoformación, que se observa en lesiones de tipo angioma, que vamos a mostrar también alguna que otra fotito, ¿ya? Entonces, las manchas por extravasación se denominan púrpuras y petequias, equimosis y víbice. También se puede ahí un poquito introducir los famosos hematomas que vamos a ver posteriormente.
Acá tenemos de un paciente que cada vez se caía, es paciente convulso. Fíjense, ¿qué lesión sería esto? A ver, ¿qué llaman ustedes comúnmente a esto? ¿Qué lesión sería? Hematoma, doctor. Ya, más que hematoma, equimosis. Fíjense, les voy a mostrar cuál es el hematoma. Ya, equimosis, fíjense, es la colección o la extravasación, perdón, de sangre, no colección, por ruptura vascular, ya sea por trauma, golpe, etcétera. Acá hay una lesión medio amarillenta, medio verdosa. Generalmente así desaparecen, ¿no? Los moretones que nos hacemos. Es un paciente de la tercera edad. Este creo que era un alumno que estaba haciendo la historia clínica de este paciente. Esto es un hematoma. Fíjense el aumento. Acá no hay aumento de volumen, ¿sí? El hematoma es una colección de sangre y vamos a ver otras fotos más. Fíjense, este es un paciente que tenía hemofilia. Hemofilia tipo A, andaba en silla de ruedas porque siempre sangraba hasta en la médula espinal y hizo, ¿cómo se llama esto? Paraplegia, cuadriplegia. Y cualquier movimiento, ni siquiera necesitaba caerse, cualquier movimiento que haga simplemente de querer mover de manera brusca el antebrazo, como en este caso, empezó con un hematoma tremendo, ¿no? Y cada vez teníamos que hacerle transfusión de factor 8 para que no sangre este paciente. Lamentablemente falleció hace unos 6 años en una caja capsular. Toda su familia tenía hemofilia, toda la familia. Hematoma, este es el hematoma, ¿no? El famoso golpe, caída. No se olviden que cuando tenemos hematoma, aparte existe filtración de líquido hacia el intersticio, no solamente es que se haya roto los vasos, sino a eso se denomina hematoma, ¿no? Hace protrusión, es decir, esto ya no es la anatomía normal de la cara, sino que hace una especie de relieve sobre la superficie corporal y con el contenido líquido y la sangre, el hematoma es una colección de sangre. Las víbices, si son lineales, ¿no? ¿Y en qué caso puede haber lineal? Por ejemplo, cuando nos chicotean, ¿no? Bueno, en realidad ahora ya no, está prohibido ahora. Antes a nosotros los profesores en el colegio, les estoy hablando, miren chicos, yo tengo 51 años, parezco chango, pero no es así, tengo 51 años. Nuestros profesores nos daban con la regla o se traían un palito bien finito, delgadito, que no se rompía. Solo se doblaba más o menos como la caña hueca, pero más delgadito. No sé qué palito sería. Y nos daban en la espalda, o en las nalgas, o en las piernas, y quedaba este tipo de lesiones, o como cuando nuestros padres en la época antigua nos daban con un cinturón, ¿no? A eso se denomina, o sea, por la lesión produce la ruptura de los vasos superficiales y justamente es en la zona del trauma o del golpe. A esas lesiones se denominan víbices. En la actualidad ya no hay mucho por trauma, sino por algún tipo de alteración de la piel, de los vasos por fragilidad capilar en los lugares de flexión, por ejemplo, en el pliegue del codo o del antebrazo, lo mismo en el hueco popliteo, etc. Ahí podría aparecer siempre y cuando no sea por trauma. Entonces, no se olviden cuáles son las lesiones por extravasación. Quiere decir que la sangre sale fuera de los vasos, por eso se llaman manchas vasculares por extravasación. Tenemos las púrpuras, las petequias y hay un montón de enfermedades. Las púrpuras, las petequias, por ejemplo, son del tamaño de la cabeza del alfiler, parecen como los piquetitos de la pulga, ¿no? Que cuando tenemos, bueno, o hay en el campo, por ejemplo, hay unos piquetes pequeñitos. Cuando son mucho más grandes se denomina púrpura y hay muchas enfermedades que producen trombocitopenias, trombóticas, ¿no? Por disminución de las plaquetas y algún tipo de trauma, el extravasado de sangre de los pequeños vasos en forma de picaduritas con alfiler, como si nos hubiesen pinchado con alfiler por todo lado. Púrpuras y petequias, hay muchas enfermedades hematológicas que se van a ver en quinto año. Entonces, cuando la extravasación es en placas o en grandes, se denomina equimosis, y cuando está haciendo relieve por sobre la superficie de la piel, también puede ser las famosas hematomas. Cuando es lineal, es víbice. Lo que sí acá, la diferencia con las otras lesiones que hemos hablado por vasodilatación activa o pasiva, es que ustedes pueden presionar con su dedo pulgar y esto no va a cambiar de color, no se va a volver blanco, es decir, vitropresión negativa, todas estas lesiones. ¿Por qué? Porque no está dentro de la sangre dentro de los vasos, sino está en el tejido intersticial, es decir, ha salido de los vasos. Por eso es que la vitropresión es negativa.
Bien, aquí están las lesiones angiomas, son tipo acúmulos de pequeños vasos que obviamente tienen gran cantidad y contenido de sangre. ¿Ya? Luego tenemos las manchas pigmentarias. Hasta ahí espero que hayan entendido muy bien las que son de tipo vascular. No se olviden, ya habíamos dicho por vasodilatación activa, vasocongestión o vasodilatación pasiva, y las que son por extravasación. Las que son por extravasación, ya les he dicho, púrpuras, petequias, equimosis y hematomas, y víbices si son lineales. Las que son por vasodilatación activa, tenemos los exantemas, enantemas, y las que son por vasodilatación pasiva, que son frías, cianóticas o azuladas, tenemos las lesiones como las telangiectasias si son lineales, y si son reticulares, las telangiectasias o las ya se me ha ido de la mente, del líbedo, ¿no? Líbedos reticulares. Entonces, con eso terminamos esa pequeña subclasificación de lo que es las lesiones vasculares. Ahora hablaremos o entraremos a las lesiones de origen pigmentario, ¿no? Acá sí vamos a hablar de muchas lesiones que van a encontrar en piel, que son las hiperpigmentadas o hipercrómicas, las que son por disminución del pigmento, que se conocen como hipocrómicas, y cuando existe falta total del pigmento se denominan lesiones acrómicas. Y finalmente, las manchas artificiales, que generalmente son los tatuajes o cualquier otro tipo de lesión por intoxicación de metales, por ejemplo, o transitorios por intoxicación de alguna otra tintura o pintura que de manera involuntaria o voluntaria una persona puede ingerir. Bien, para la próxima clase, chicos, van a leer, por favor, las lesiones hiperpigmentarias o hipercrómicas, hipocrómicas y acrómicas. Y con eso terminaríamos nosotros lo que es semiología de piel, haciendo simplemente mención nuevamente de las lesiones primarias y secundarias. Y luego nos vamos a piel y faneras, es decir, uñas, pelos y todo lo demás. Ojalá podamos terminar la próxima clase. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, chicos, hasta aquí. Hola, chicos. Bueno, si no hay nada, por favor, yo sé que siguen exámenes, pero pues, repasen esto de semiología de la piel. Ya, nos vemos el día miércoles entonces, si es que no hay ninguna pregunta. Que les vaya muy bien. Hasta el miércoles. Gracias, doctora. Bueno, doctor, gracias. Doctor, gracias. Hasta luego, doctor. Chao, chicos, que les vaya bien.